Hola, hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal, mi nombre es Esteban y hoy vamos a estar viendo cuáles son los 7 mejores ETFs que deberías considerar tener en tu portafolio. Los ETFs son un instrumento de inversión espectacular, son particularmente mi instrumento de inversión favorito, debido a que brindan gran diversificación, mucha facilidad para la compra y la venta y tienen unos costos muy bajos. Pero existen muchos ETFs hoy en día en el mercado y es muy difícil en ocasiones saber exactamente cuál comprar. Hay tantas opciones diferentes en el mercado que muchas veces podemos sentirnos abrumados y frustrarnos a la hora de elegir un ETF. En este video vamos a estar viendo un top de los 7 mejores ETFs que podríamos elegir en mi opinión. Bueno, antes que nada, si no sabes lo que es un ETF, te dejo una lista de reproducción entera hablando de ellos para que te interiorices un poco más en el tema y puedas entender este video a la perfección. Pero básicamente un ETF es la sigla de Exchange Traded Fund o Fondo de Inversión Cotizado. Básicamente un ETF es un conjunto de activos que se empaquetan y salen a cotizar en la bolsa. Algunos ETFs tienen acciones, otros pueden tener bonos y otros commodities, como por ejemplo el oro o la plata. Y otra aclaración antes de empezar este listado. Los ETFs nombrados no son un top, no es que van del peor al mejor, sino que simplemente son 7 ETFs muy buenos que me gustó incluirlos en lo que tiene que ver con este video. Y no necesariamente hay que comprar todos, cada uno tiene su objetivo en específico que será detallado a lo largo del video. Tampoco es una recomendación de compra de alguno de estos ETFs. Antes de comprar uno vas a tener que analizar en detalle tu situación financiera y tus objetivos para ver cuál se ajustaría mejor a tus necesidades. Bueno, el número 7 son los ETFs del S&P 500. Estos ETFs no podían faltar en un top, son realmente un clásico dentro de los ETFs y son una manera muy simple de invertir en el S&P 500. No podían faltar debido a su simpleza, a sus bajos costos y a su robustez. Básicamente estos ETFs invierten en el S&P 500. El S&P 500 es un índice que engloba 500 de las mayores empresas de los Estados Unidos y es el índice más seguido del mundo. En este caso nos encontramos con los ETFs BOO, IBB y SPY. Son ETFs realmente muy similares, pero tienen una pequeña diferencia. El ETF BOO y el ETF IBB tienen comisiones un poco más bajas, de solo el 0.03% anual. En cambio, el ETF SPY tiene comisiones del 0.09% anual. Vamos a tomar un ETF como ejemplo para ver qué rendimientos ha tenido y qué gastos tiene este ETF. Vamos a tomar el ETF IBB. Pero tengan en cuenta que estos 3 ETFs son muy similares, así que los datos van a ser muy parecidos entre los 3. En lo que tiene que ver con este ETF ha tenido una rentabilidad anual promedio del 7% anual. Una rentabilidad total del 300% desde que se inició e invierte en empresas tan importantes y tan grandes como Apple, Google, Microsoft, Facebook o Tesla, o sea, todas las empresas que conforman el S&P 500, el índice más seguido y más importante de los Estados Unidos. En sexto lugar tenemos los ETFs de la totalidad del mercado americano. Estos ETFs son muy similares al ETF o a los ETFs del S&P 500, pero tienen una pequeña diferencia. Invierten en la totalidad del mercado americano, no solo en las acciones más grandes, o sea que incluye acciones mid cap y small caps, o sea acciones de mediana y pequeña capitalización bursátil. Estos ETFs sí son más riesgosos porque las acciones pequeñas y medianas son un poco más riesgosas, pero puede llegar a dar mejores rendimientos y además vamos a tener diversificación en más cantidad de acciones. En este apartado nos encontramos con los ETFs más significativos que son BTI e ITOT. Vamos a tomar el ejemplo de BTI para analizarlo, pero recuerden que son muy similares. El ETF BTI tiene una comisión anual del 0.03%, o sea muy pero muy baja también.
una rentabilidad anual promedio del 8.5% desde su lanzamiento y una rentabilidad total también desde su lanzamiento de un 400%. Este ETF invierte en empresas como Apple, Google, Tesla, Netflix también, pero también incluye a las mid y a las small caps, o sea, acciones medianas y pequeñas. En quinto lugar tenemos ETFs mundiales. Estos ETFs invierten en acciones de todo el mundo, o sea, tienen un portafolio de acciones totalmente diversificado. Invierten en países desarrollados, países emergentes y también en los Estados Unidos. Como ejemplos de este tipo de ETFs tenemos los ETFs ACWI y BT. La diferencia entre estos dos ETFs son las comisiones. Mientras que BT tiene comisiones del 0.08% anual, ACWI tiene comisiones un poco más altas, del 0.32% anual. Vamos a tomar nuevamente como ejemplo el ETF BT para ver sus características y rendimiento. Este ETF ha tenido una rentabilidad anual promedio de más del 7.5% anual desde su lanzamiento y una rentabilidad total del 150% también desde su lanzamiento. Invierte en empresas como Apple, Google, Microsoft, que son de Estados Unidos, pero también tiene empresas de países desarrollados y emergentes, como por ejemplo TSM o Tencent, que son empresas de Taiwán y de China respectivamente. El puesto número 4 se lo lleva los ETFs autogestionados. Estos ETFs son realmente una muy interesante alternativa de inversión para la gente que no le quiere dedicar tanto tiempo a la bolsa o a invertir. Estos ETFs invierten en un portafolio gestionado por profesionales, que es un portafolio conformado por acciones y bonos. La gestión, como les dije, estará a cargo de profesionales, por lo que no vamos a tener que hacer nada nosotros. Simplemente invertir en el ETF y olvidarnos. Y hay diferentes perfiles de riesgos de estos ETFs. Por ejemplo, el ETF AOA tiene un perfil de riesgo agresivo, el ETF AOR tiene un perfil de riesgo moderado y el ETF AOK tiene un perfil de riesgo conservador. Vamos a tomar otra vez más como ejemplo uno de estos ETFs para ver sus características principales. Vamos a tomar el ETF AOR. Este ETF tiene 0.25% de comisión. Vemos que es una comisión un poquito más alta, pero bueno, también estamos delegando la gestión. Y ha obtenido una rentabilidad anual promedio desde su lanzamiento de un 8.5% anual y una rentabilidad total desde su lanzamiento de un 180% de rentabilidad. Invierte en empresas del S&P 500, de países desarrollados, de países emergentes y también tiene mid cap y small caps y además incluye bonos, o sea, está bien diversificado. Y bueno, ahora vamos a entrar en el top 3 de los ETFs y donde realmente se pone interesante este top. Pero antes recordá que si te está gustando este video puedes darle like y suscribirte al canal, que voy a estar subiendo contenido similar. Y también si tenés alguna consulta no dudes en dejármela en los comentarios. También puedes seguirme en mis redes sociales. Actualmente tengo Instagram, Twitter e eToro. Te dejo todos los links en la descripción de este video. Además te invito a visitar mi página web estebaninversiones.com. En ella vas a poder encontrar información muy útil con respecto a inversiones, finanzas personales y negocios. También te dejo el link en la descripción de este video. Bueno, y el puesto número 3 se lo llevan los ETFs de Real Estate. Estos ETFs invierten en empresas cuya principal actividad es la administración de bienes inmuebles. Es una gran manera de invertir en Real Estate con una gran diversificación, una renta y además menor riesgo que invirtiendo como particulares en inmuebles. Al invertir en estos ETFs vamos a estar invirtiendo en empresas que se dedican a gestionar inmuebles residenciales, inmuebles comerciales, de oficinas, de almacenes, hospitales especializados, etc. Dos ejemplos de ETFs que invierten en este tipo de empresas son los ETFs BNQ y REIT. La diferencia entre estos dos es que BNQ invierte en empresas de real estate solo de los Estados Unidos, mientras que REIT invierte en empresas de real estate de todo el mundo. Vamos a tomar el ejemplo de REIT para ver sus características.
La comisión que cobra este ETF es solo del 0.14%. Y la rentabilidad anual promedio que ha obtenido desde su lanzamiento es del 4.5%, mientras que la rentabilidad total que ha obtenido desde su lanzamiento es de un 35%. Invierte en empresas de real estate de Estados Unidos, pero también en empresas de real estate de Japón, del Reino Unido, de Australia, de Canadá, de Singapur, de Francia, etc. El puesto número 2 se lo llevan los ETFs de bonos. Sí, los bonos son una parte muy olvidada generalmente dentro de los portafolios. Parecen aburridos, a nadie les interesa, son las inversiones que menos atraen al público en general. Nadie los tiene en cuenta, pero son una parte muy importante y fundamental de un portafolio. Son los que nos van a brindar estabilidad y seguridad en los tiempos difíciles. Fíjense qué importantes que son. En este caso vamos a poner como ejemplos de ETFs de bonos el ETF IUSB y el ETF IAGG. La diferencia entre estos dos es que IUSB invierte en bonos denominados en dólares estadounidenses, mientras que IAGG invierte en bonos que no están denominados en dólares estadounidenses, o sea, están denominados en otras monedas, libras, francos suizos, euros, etc. Así que son un buen complemento estos dos bonos, porque vamos a tener cobertura de divisa. Y otra vez más vamos a poner como ejemplo un ETF que es el IUSB. Este ETF tiene solo un 0.06% de comisión anual. Ha obtenido anualmente un 3.5% de rendimiento desde su lanzamiento. Y el rendimiento total también desde su lanzamiento es un 25%. Básicamente invierte en miles de bonos, tanto gubernamentales, o sea del Estado, como corporativos y diversificados por riesgo. Y el puesto número 1 se lo llevan los ETFs de empresas Small Cap Value. ¿Qué significa esto? Significa básicamente empresas de pequeña capitalización de mercado y con gran valor fundamental. En este caso tenemos un ejemplo que puede ser el ETF IWN. Este ETF tiene 0.24% de comisión anual y ha obtenido un rendimiento desde su lanzamiento de un 9.5% de rendimiento anual. Y en rendimiento total desde el lanzamiento ha obtenido una rentabilidad de casi un 600%. Invierte en empresas pequeñas y subvaloradas como por ejemplo Darling, GameStop y Caesars. Estas son empresas que tienen alto potencial de crecimiento debido a sus características. Combina dos de los factores de inversión, que son el tamaño pequeño y el gran valor fundamental. Y esta es una buena opción para batir al mercado en el largo plazo. Esta opción, bueno, la incluí porque es mi gusto personal. No significa que sea el mejor ETF del mundo, sino que es uno de los que más me gusta y uno de los que más me parece interesante realmente. Por eso lo ubiqué en esta posición, pero simplemente es un gusto personal. No quiere decir que sea el mejor ETF del mundo, sino que es uno de los que más me atrae a mí personalmente. Y bueno, como conclusión podemos decir que los ETFs son un gran instrumento de inversión. Son mi instrumento de inversión favorito, debido a que tienen bajos costos y son muy fáciles de adquirir. Brindan muchas facilidades. En este video les presenté 7 ejemplos de ETFs, de grandes ETFs en los que podemos invertir. Pero no hay que invertir, no vayan a invertir en todos juntos o ahora en esos ETFs, sino que cada uno tiene que hacer una evaluación y tiene que hacer una inversión inteligente de acuerdo a sus necesidades y su perfil de inversión. Para cada perfil hay un ETF o varios correspondientes. No todos los ETFs encajan con todos los perfiles de inversión y esto lo tienen que tener muy en claro. Lo mejor es siempre conformar un portafolio con bajos costos, mundial y a largo plazo. Si no sabes cómo hacer esto, en mi canal te lo explico. Te dejo 2 listas de reproducción que te pueden ayudar mucho con este tema. Si no sabes dónde conformar el portafolio, yo utilizo el broker eToro. Este broker permite invertir desde $50 y no tiene comisiones en acciones y ETFs. Si te interesa abrir una cuenta en este broker, te dejo un link de referido en la descripción.
También tengo un portafolio público en el broker. Podrás ver mi portafolio en el link también que te dejo en la descripción. Además, podés seguirme en la plataforma y copiar mi actividad de inversión y vas a tener los mismos resultados que yo. Básicamente tengo un portafolio diversificado por sectores y por países y a largo plazo. Bueno, muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal, que voy a estar subiendo contenido similar. También te invito a seguirme en mis redes sociales y a ingresar a mi página web. Te dejo todos los links en la descripción. Un saludo muy grande a todos.